La historia arranca con Yoshida, un asalariado de 26 años, que por fin logra invitar a cenar a su jefa, Airi Gotou. La noche avanza tranquila, ella agradece la invitación con una sonrisa amable, mientras Yoshida, claramente nervioso, reúne el coraje para decirle lo que lleva tiempo guardándose. Sin rodeos, le pregunta si le gustaría ir a su apartamento, pero Gotou lo toma por sorpresa, le confiesa que tiene novio. Aún no lo ha dicho en la oficina, pero esa verdad basta para partirle el corazón a Yoshida. Con el alma hecha pedazos, Yoshida se desahoga en un bar junto a su mejor amigo y compañero de trabajo, Hashimoto, quien lo escucha con paciencia. Tras varias quejas y tragos, Hashimoto se despide antes de que salga el último tren. Su esposa lo espera en casa. Yoshida, en cambio, se queda solo. Sale del bar dando tumbos, visiblemente afectado por el alcohol, arrastrando sus pasos por las calles vacías. Y entonces el destino le juega una carta inesperada. Bajo la tenue luz de un poste, ve a una chica sentada sola. Lleva uniforme escolar y tiene el rostro cansado. Ella es Sayu Okiwara, una adolescente de 17 años que ha huido de casa. Yoshida, aún con el juicio nublado, pero con buen corazón, se le acerca. Le pregunta qué hace ahí a esa hora. Diciéndole que debería volver a casa, Sayu le dice que no tiene a dónde ir, que ya cerraron los cibercafés y los karaokes, que no tiene dinero, y entonces le lanza una oferta absurda: quedarse en su casa a cambio de acostarse con él. Yoshida se queda en blanco. Por un segundo se pregunta si todas las colegialas son así, pero no tarda en notar que Sayu no es común. Es una chica rota por dentro. Con calma le deja claro que no está interesado, no quiere ese tipo de cosas, ni de broma. Ella intenta suavizarlo diciendo que lo dijo por decir, pero él le responde sin vueltas. No está interesado en acostarse con una mocosa. Sayu le pide entonces quedarse gratis. Nada más. Yoshida, contra todo instinto, termina aceptando a regañadientes. Ya en el apartamento, ella comenta que el lugar está un poco sucio. Yoshida se encoge de hombros y le responde que ningún hombre soltero vive con la casa impecable. Ella le dice que ha conocido a algunos que sí, lo que lo deja pensativo, aunque descarta la conversación. Se dice que no debería involucrarse con ella. No le importa su pasado, ni cómo llegó hasta ahí, la dejará pasar la noche y listo. Más tarde, en la cama, Sayu le pregunta si de verdad no quiere acostarse con ella. Yoshida vuelve a decirle que no. Ella le pregunta entonces si hay algo que quiera que ella haga. Yoshida, medio dormido ya, le contesta que quiere sopa de miso hecha por una chica, y justo después se queda completamente dormido. A la mañana siguiente, Yoshida se despierta sobresaltado, pensando que llegará tarde al trabajo. Le duele la cabeza por la resaca, pero entonces recuerda algo importante: es domingo, no tiene que trabajar. Mientras se recupera, escucha una voz alegre dándole los buenos días. Sayu, desde la cocina, lo saluda como si nada. Él, aún confundido, le pregunta quién es. Sayu, con una expresión tranquila, solo responde que es una adolescente. Yoshida no recuerda nada de la noche anterior, así que Sayu le explica que le pidió quedarse y él aceptó. Aún incómodo, Yoshida le pregunta si se propasó con ella. Sayu lo mira seria por unos segundos, pero rompe el hielo riéndose. Le dice que fue una broma, que no le hizo nada malo. Luego le sirve la sopa de miso que estaba preparando, mientras él sigue intentando encajar las piezas de lo que pasó. Le vuelve a pedir que se vaya, pero Sayu insiste en que anoche lo conoció bajo un poste de luz, y tras hablar un rato, él fue quien la invitó. En ese momento, Yoshida recuerda algo clave: los calzones negros. Sayu, avergonzada, se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás en esta conversación. Ya más tranquilo, Yoshida se presenta con su nombre y ella también le dice el suyo. Decide probar la sopa y se sorprende: está deliciosa. Sayu, sin filtros, le comenta que seguro deseaba que Gotou le preparara esa sopa. Ella sabe que lo rechazó porque él lo dijo varias veces mientras dormía. Luego se sienta junto a él y le pregunta si no quiere que lo consuele, dejando ver su escote. Yoshida, sin perder la compostura, le deja claro que no es tan patético como para necesitar que una adolescente lo consuele. Sayu le confiesa que no quiere hacerlo con él, pero está dispuesta si es necesario. Eso lo desconcierta. Nunca había conocido a alguien que ofreciera su cuerpo con esa frialdad. Ella le dice que es raro porque hasta ahora ningún hombre la había alojado sin pedirle nada a cambio. Yoshida se separa un poco y le pregunta su nombre completo. Sayu le muestra su identificación: Sayu Okiwara, estudiante de una secundaria en Hokkaido. Él se sorprende al ver que viene de tan lejos. Al interrogarla, Sayu le cuenta que lleva unos 6 meses fuera de casa. No avisó a sus padres, pero cree que no les importa. Yoshida duda de eso al ver la sonrisa falsa que ella fuerza. Entonces le pregunta qué hará si no vuelve a casa ni a la escuela. Sayu responde que buscará a alguien más que le dé techo. Yoshida se enfada, le dice que está usando métodos peligrosos sin siquiera entender las consecuencias. Luego de meditarlo, le propone algo: puede quedarse con él, pero bajo sus reglas. No tiene dinero ni dónde vivir, y por eso ha usado su cuerpo para sobrevivir. Pero él no va a permitir que siga así. Quiere que entienda que no todo en la vida funciona de esa forma. Le repite varias veces que es una tonta, una niña malcriada que no conoce el valor de las cosas. Eso le duele a Sayu, aunque lo oculta. Mientras tanto, Yoshida se pregunta por qué una chica como ella no pudo tener una adolescencia normal: enamorarse, ir al colegio, reír con sus amigas, vivir como cualquier otra chica. Ahí le deja en claro las reglas, hará los quehaceres del hogar y él organizará sus horarios. No va a permitir que haga lo que quiera. Ella podrá quedarse hasta que se canse de huir y decida volver a casa. En silencio, Yoshida reflexiona: tal vez
tuvo opciones más sanas, pero por alguna razón las olvidó. Esta chica está muy consentida, si baja la guardia podría quedarse ahí por años. Antes de cerrar la conversación, le advierte algo serio. Si vuelve a intentar seducirlo, la echará sin pensarlo. Sayu se ríe, pero acepta la condición, y así comenzó la insólita vida juntos entre un oficinista de 26 años y una estudiante de preparatoria. Al día siguiente, en el trabajo, le cuenta todo lo ocurrido a Hashimoto. Su amigo lo escucha y le advierte que lo que está haciendo es peligroso. Yoshida también le cuenta a Hashimoto que ha buscado reportes de desaparición en internet, pero no ha encontrado nada sobre Sayu. Como era de esperarse, Hashimoto le recomienda que la mande a casa cuanto antes. Aunque Yoshida lo sabe, no puede evitar preguntarse qué estará pasando realmente con ella. Esa noche, al regresar, se encuentra con la ropa planchada. Sayu ha estado ocupada todo el día y eso le sorprende. Es más hábil de lo que pensaba. Para no incomodarla, Yoshida decide salir a fumar afuera. Al verlo, Sayu comenta que es muy considerado. Los demás fumaban frente a ella sin importarles nada. Ese gesto la hace pensar que Yoshida es diferente. Pero él, firme, le aclara que no es que sea amable. Los demás simplemente eran basura. Le pide que recuerde eso y que deje de bajar sus estándares. Sayu acepta sus palabras en silencio. Yoshida no logra entender cómo alguien puede excitarse con una chica como ella, sabiendo lo distorsionado que tiene sus valores. Parte de eso se debe a lo consentida que es, pero también está convencido de que hubo adultos despreciables que le enseñaron el camino equivocado. En uno de esos fines de semana, nota que Sayu se levanta adolorida y sigue usando su uniforme porque no tiene otra ropa. Por eso la lleva al centro comercial a comprarle algo decente. Sayu insiste en que no hace falta, pero Yoshida no la escucha. Está decidido a comprarle lo necesario, incluyendo un futón nuevo. Ella, algo nerviosa, le dice que si hace eso por ella, no sabrá cómo devolverle el favor. Entonces él comprende que no es timidez. Sayu no acepta regalos porque sabe que no puede pagarlos. Yoshida le dice que últimamente ha estado más cómodo en casa gracias a todo lo que ella hace, y que eso es motivo suficiente para compensarla. Después de probar el futón nuevo, Sayu no puede evitar sonreír de lo feliz que está. Incluso se burla preguntándole si quiere dormir con ella, riéndose al ver su reacción. Al verla tan contenta, Yoshida le dice que se ve más linda cuando se ríe, lo que la deja totalmente avergonzada. De vuelta en la oficina, Hashimoto bromea diciendo que seguro tiene novia, porque últimamente anda más puntual. Su ropa está impecable y hasta su cara ha cambiado. Yoshida confiesa que en realidad es gracias a una adolescente. Más adelante sale con Sayu a comprarle algunos productos personales, pero se sorprende por lo caros que son. En medio de la charla, descubre que Sayu no tiene celular. Ella le explica que lo tiró al mar porque sus compañeras de Hokkaido no dejaban de llamarla. Yoshida insiste en que necesita una forma de contactarla, pero Sayu repite que no hace falta. Sin embargo, al verla sonreír con esa expresión falsa, él se da cuenta de que sigue esforzándose por agradarle. Por eso, al volver a casa, le aclara que mientras cumpla con su promesa, puede quedarse sin problema. Le pide que deje de intentar complacerlo. Sayu le pregunta por qué es tan amable, ya que nunca conoció a alguien como él. Dice que si le desagrada algo, no lo hará. Dejará de forzar sonrisas, aunque sea difícil. Nadie la había perdonado antes, ni dado un lugar donde sentirse segura. No sabe cómo explicarlo, pero quiere esforzarse para que él no se arrepienta de haberla conocido. Yoshida no puede evitar reírse, dándose cuenta de que ella también puede ser muy amable cuando baja la guardia. Mientras tanto, en la oficina, Yoshida regaña a una empleada de su equipo, Yuzu Hamishima. Su código está lleno de errores y necesitan corregirlo de inmediato. Mishima acepta la crítica con seriedad y se queda hasta tarde arreglándolo. Cuando termina, Yoshida le lleva algo de comida. Ella le agradece por ser alguien que corrige con conciencia en lugar de rendirse como otros. De pronto, cambia de tema. Le pregunta si tiene novia, ya que se ha vuelto más atento últimamente. Yoshida aclara que no, que de hecho fue rechazado por Gotou hace poco. Mishima solo le dice que no se preocupe y le propone salir a beber la próxima vez. Esa noche, Yoshida vuelve más tarde de lo habitual. Sayu, con tono de broma, se molesta porque se tardó demasiado. Esa pequeña escena lo hace pensar que necesita una forma de contactarla, así que va con Hashimoto a una tienda de celulares, dudando sobre qué color podría gustarle más a Sayu. Yoshida no se atreve a preguntarle directamente a Sayu si quiere un celular, porque está seguro de que ella lo rechazaría. Desde afuera, Hashimoto lo observa mientras duda entre los colores y bromea con que claramente Sayu le importa mucho. Le dice que está bien ser amable, pero que debería tener cuidado con la forma en que se relaciona con ella. Si Sayu llegara a encariñarse demasiado, o peor, enamorarse, eso traería problemas, y si él se enamora de ella sería aún peor. Yoshida se ríe y lo niega sin dudar. Le gustan las mujeres mayores, y con más curvas, Hashimoto simplemente le sugiere ir a lo seguro, blanco o negro. Más tarde, en la oficina, Airi Gotou lo invita a cenar. Ya sentados, ella comenta que lo mejor de salir con él es que puede ser ella misma. Con otros, especialmente en la empresa, debe comportarse como una dama perfecta, sin carne, sin cerveza, sin libertad, pero con él puede relajarse. Ambos deciden jugar a hacerse preguntas. Yoshida empieza preguntándole por qué lo invitó. Gotou responde con otra pregunta, si tiene novia. Cuando él le dice que no, ella lo llama mentiroso, dice que lo conoce desde hace 5 años y que ha cambiado mucho. Ahora sale puntual, se cuida más y hasta se le ha visto cerca de Mishima, pero Yoshida aclara que no tiene nada
enfada con ella y le confiesa algo más. Desde que entró a la empresa, ha estado enamorado de Gotou y todavía lo está. Le pregunta por qué le interesa su vida si ya lo rechazó. Lo que haga un tipo que no le gusta no debería importarle. Gotou, sin rodeos, le admite que solo quería saber si tenía novia y se alegra de que no sea así. Esa confesión lo deja aún más confundido. No entiende si hay algún propósito en todo esto. Ella le permite hacer una pregunta más. Con un poco de incomodidad, él le pregunta qué tipo de mujer es ella. Gotou, en voz baja, responde: soy el tipo de mujer complicada. Ya en el tren, Yoshida sigue sin comprender por qué lo invitó a cenar. No logra convencerse de que haya alguna oportunidad real con ella. Al llegar a casa, le entrega el celular a Sayu, quien, aunque al principio duda, lo acepta con gratitud. Le dice que el blanco es su color favorito y que tiene buen gusto. Luego le da su contacto, anotándose como Soy Sayu, riéndose de que ahora él es su amigo y ese usuario es solo para él. Yoshida queda descolocado al ver esa sonrisa. No era fingida ni para agradar. Era una sonrisa sincera y seductora. Lo único que se le ocurre pensar es que nunca entenderá a las adolescentes. Una noche, Sayu tiene una pesadilla. Recuerda una de esas tantas veces en las que se alojó con un hombre que solo quería aprovecharse de ella. Al día siguiente, en la oficina, Mishima invita a Yoshida al cine. Él acepta, en parte por insistencia. Mientras tanto, Sayu comienza a pensar que, como los otros hombres, Yoshida también la echará cuando empiece a estorbar. Cree que cuando tenga novia, y con lo amable que es, seguro no tardará, se irá. Poco después, recibe un mensaje de él informándole que irá al cine con alguien de la oficina. Sayu, intranquila, empieza a sospechar que se trata de una mujer. Decide averiguarlo por sí misma. Va a escondidas al cine y los ve justo cuando Mishima lo abraza antes de despedirse. Esa escena le duele más de lo que esperaba. Yoshida regresa a casa y nota que Sayu no está. Preocupado, sale a buscarla. Mientras tanto, ella está en un parque recordando lo que vio, sintiéndose triste y confundida. No puede evitar llorar. Está celosa de alguien que ni conoce. Por casualidad, Mishima aparece y la ve sola. Sin saber quién es, se sienta junto a ella. Sayu, tras un silencio incómodo, le cuenta que huyó de casa, aunque no fue por una pelea. En realidad, se llevaba bien con sus padres, pero dice que no cree en la amabilidad incondicional. Cree que siempre hay un motivo oculto para ser bueno con los demás. Mishima, lejos de contradecirla, le responde que ella también lo pensaba así. Le explica que hay personas que simplemente son así, amables sin esperar nada, que puedes preguntarte el por qué una y otra vez, pero nunca obtienes respuesta, y cuando te das cuenta, no puedes dejar de pensar en esa persona. Sayu se queda en silencio, preguntándose si Mishima también está hablando de Yoshida. Esas palabras la sacuden, la hacen pensar que tal vez aún puede luchar por lo que desea. Poco después, decide regresar a casa para sincerarse con Yoshida, pero justo en ese momento, él aparece frente a ella, listo para regañarla. Después de la desaparición de Sayu en plena conversación, Mishima no pudo evitar preguntarse si ambas hablaban realmente de la misma persona. Había algo extraño en todo eso. Incluso llegó a pensar que Sayu y Yoshida podrían ser parientes. Al despedirse en la puerta, aún tenía preguntas sin respuesta. Esa noche, Sayu se presenta frente a Yoshida usando solo ropa ligera. Él, sorprendido, le pide que se cubra, pero ella insiste en que tiene algo importante que decirle. Aunque él no lo note, sigue siendo una chica, y en medio de su confusión, le dice que cree que para una adolescente sus pechos son bastante grandes. Con voz temblorosa, Sayu le pregunta si alguna vez ha pensado en verla de otra forma. Yoshida le recuerda que si intentaba seducirlo, la echaría, pero eso solo provoca que ella, frustrada, le grite que todos los hombres con los que estuvo antes sí querían aprovecharse. Quiere saber por qué él es diferente. ¿Nunca lo pensó? ¿Ni un segundo? Yoshida guarda silencio antes de admitir que sí, que cualquier hombre podría pensarlo, pero le deja claro que no quiere seguir con eso. Le pide que lo suelte antes de que se moleste y ella lo hace. Sayu le confiesa que pensó en ofrecerse porque tenía miedo de que la echara. Desde que huyó de casa, lo único que conoció fue rechazo. Todos la echaban por miedo o por problemas, y el ciclo se repetía. Por eso no entiende por qué él, sabiendo el riesgo, sigue permitiéndole quedarse. No ha hecho nada especial por él. Cualquiera podría encargarse de los quehaceres. Se siente culpable, inútil, y su mente va sin rumbo. Así que pensó que esa era la única forma de quedarse, pero Yoshida en silencio la abraza, no con deseo, sino con protección. Luego, mirándola, le dice que es linda, que es una gran compañera, pero que no está enamorado de ella. Le dice con firmeza que no quiere nada de eso y que espera que lo entienda. Sayu, avergonzada, se cubre. Luego se sientan a hablar. Yoshida le asegura que no es cierto, que no haya hecho nada. Desde que llegó, su rutina cambió. Ya no vuelve a una casa vacía, ahora tiene a alguien con quien hablar, cenar, reír. Gracias a eso, su hogar dejó de ser solitario. Por primera vez en mucho tiempo, tiene ganas de volver a casa al terminar el trabajo. Esas palabras hacen que Sayu llore. Lloraba porque, por fin, alguien la valoraba sin esperar nada a cambio. Yoshida recuerda que al principio se sintió como un héroe, creyendo que la estaba salvando, pero se engañó pensando que era solo eso. Le pregunta si quiere quedarse hasta que esté lista para volver a casa. Ella, feliz, acepta. Ese día, para él, fue el verdadero inicio de su vida juntos. Pasado un tiempo, Sayu le pide permiso para trabajar. Yoshida lo aprueba. Cree que es una buena idea, ella ya sabe dónde, en el mini mercado que queda cerca. En su primer día, Sayu conoce a su supervisora, Asami Yuki, una chica simpática, relajada y de su misma edad. Eso la ayuda a sentirse
cómoda. Mientras trabajan, Asami le dice que vive a 5 minutos, igual que ella, y que algún día irá a visitarla. Sayu se pone nerviosa, no sabe si Yoshida dejaría que alguien más entre a su casa. Al notarlo, Asami deduce que la persona con la que vive no es familia. Le pregunta si es su novio, Sayu aclara que no, que es como un hermano mayor que la cuida, pero eso solo hace que Asami se intrigue más, dejando en el aire nuevas preguntas que pronto podrían salir a la luz. Asami, curiosa por saber cómo es ese supuesto hermano mayor del que Sayu tanto habla, decide ir a su casa para conocerlo. Sin alternativa, Sayu le envía un mensaje a Yoshida avisándole que esa misma noche su supervisora irá a visitarlos. Justo después de leer el mensaje, Mishima se asoma para ver el teléfono de Yoshida, y al oír el nombre de Sayu, Hashimoto se entera de que él ya había hablado de la chica con Mishima. La noticia no tarda en llamar la atención. Al llegar la noche, Yoshida es recibido por Sayu y Asami. Al verlo, Asami lo observa con sorpresa y suelta un comentario sarcástico: parece viejo, pero no está tan mal. Tras las presentaciones, Yoshida improvisa una historia diciendo que solía jugar con Sayu cuando eran pequeños. Sin embargo, Asami hace cálculos rápidos y se da cuenta de que entre ellos hay 9 años de diferencia. Cuando Sayu estaba en primaria, él ya estaba en la preparatoria. No parece posible que hubieran jugado juntos. Sayu toma la palabra para corregirlo, explicando que más que jugar, Yoshida cuidaba de ella, ya que sus padres rara vez estaban en casa. Él asiente respaldando su versión. Más adelante, Asami se entera de que Sayu hace todas las tareas del hogar, lo que le llama aún más la atención. Después de compartir una charla tranquila, Asami se alista para marcharse. Convence a Yoshida de que la acompañe un trecho del camino y ya a solas le lanza una pregunta directa: ¿qué tipo de relación tiene con Sayu? Nota que él es pésimo para mentir y se ríe diciendo que cuando hablaban del pasado, sus ojos giraban tanto que parecían atletas olímpicos. Yoshida toma aire, hace una pausa y decide contestar con algo de honestidad. Dice que lo que Sayu contó es verdad. Ella lo ve como un hermano mayor y si eso es lo que siente, él no tiene intención de contradecirla. Asami entiende que él prefiere mantener esa imagen. Aunque sabe que no es del todo cierto, Yoshida le explica que si hay algo que Sayu quiere mantener en secreto, él no tiene derecho a exponerlo. Tras escucharlo, Asami se convence de que Yoshida es una buena persona y con una sonrisa sincera le pide que la cuide bien. Unos días después, Gotu vuelve a invitar a Yoshida a cenar. Durante la velada saca el tema que lo persigue últimamente: su vida amorosa. Nota que él siempre revisa el teléfono y ha cambiado mucho, por eso cree que está saliendo con alguien. Pero antes de contestar, Yoshida le lanza una contrapregunta: ¿por qué le importa tanto? Dice que no responderá nada hasta que ella le dé una buena razón. Gotou, algo nerviosa, termina confesando que le gusta. Él se sorprende, recordándole que dijo tener novio. Gotou admite que mintió. Se disculpa cuando él se le declaró, le gustaba tanto que no supo cómo reaccionar. Estaba feliz, sí, pero también asustada. Pensó que no era el momento adecuado. Yoshida, aún confundido, le dice que no le cree del todo. Para él, ella siempre se divierte con sus sentimientos. Gotou lo niega. Al ver su escepticismo, le pregunta qué puede hacer para que le crea. En un momento de frustración, Yoshida bromea diciendo que podrían acostarse, pero enseguida aclara que es una broma. Gotou se queda callada antes de admitir, con vergüenza, que es virgen y le pregunta si aún así querría hacerlo. Yoshida se disculpa, no fue su intención llevar la conversación a ese punto. Ella le repite que realmente le gusta y que no lo dijo por impulso, pero él, después de pensarlo bien, decide esperar. Le dice que no volverá a declararse. Si algún día ella quiere algo más, tendrá que dar el primer paso. También le reclama que siempre espera que los demás digan lo que sienten, pero rara vez se pone en el lugar del otro. Le confiesa que sí le gusta y que le duele que juegue con sus sentimientos. Gotou lo escucha en silencio y tras reflexionar le da la razón. No sabe cuándo será, pero promete que la próxima vez será ella quien tome la iniciativa. Después cambia de tema y le recuerda que ella ya respondió su pregunta. Ahora le toca a él. Mientras tanto, Sayu está sola en casa, cena en silencio y de repente, un recuerdo de su pasado vuelve a su mente, haciéndole un nudo en el estómago. Se siente mal. En ese momento recibe un mensaje de Yoshida avisándole que llevará a Gotou a casa, ya que quiere que la conozca. Camino a casa, Yoshida le cuenta a Gotou sobre Sayu, explicando que lleva varios meses viviendo con él. No omite detalles importantes. Al llegar, Gotou nota que Sayu está un poco distante. Aprovechando un momento a solas, mientras Yoshida va al baño, le propone que hablen sin interrupciones. Sayu acepta y le pide a Yoshida que salgan a hacer unas compras para dejarlas solas. Ya en privado, Gotou deja en claro que no preguntará sobre su pasado ni sobre por qué se fue de casa. Solo quiere saber una cosa: hasta cuándo piensa quedarse. Por otro lado, mientras camina por la calle, Yoshida se encuentra con Mishima, quien insiste en acompañarlo en sus compras. Al regresar, Sayu por fin responde la pregunta de Gotou. Le dice que las chicas de secundaria y preparatoria viven en un mundo distinto. Por mucho que lo intente, ahora mismo no puede ser más que una estudiante de preparatoria. Aunque Yoshida le abra las puertas, la sociedad no lo hará. Le agradece por decirle algo que necesitaba escuchar, aunque quiso escapar y alejarse de todo. En el fondo, tal vez solo esperaba que alguien le dijera que ya era hora de dejar de huir. Sayu llegó a ese punto tras pasar por muchas casas. A cambio de un techo, se dejaba usar por hombres que solo la veían como algo momentáneo. Aunque ahora no entiende qué pasaba por su mente, en ese entonces sentía que recibir atención
situación le daba una falsa sensación de valor. Pero Yoshida rompió con esa lógica. No solo no se aprovechó de ella, sino que le dejó claro que eso no estaba bien y que merecía una vida distinta. Goto, al oír esto, soltó una risa breve y se disculpó. Ya imaginaba que Yoshida actuaría de esa manera. Sabía que él la aceptaba tal como era y que Sayu confiaba en él sin miedo. Por eso creía que dejarse cuidar no era un error, pero solo si Sayu lo aceptaba desde un lugar sano. Le aconsejó pensar bien su futuro. Sayu entendió que no podía seguir viviendo así. Estaba lista para enfrentar su pasado por ella y por Yoshida. Goto la abrazó para reconfortarla y le recordó lo importante que es vivir la adolescencia plenamente, porque es una etapa que no regresa. En otro lugar, Yoshida era interceptado por Mishima, quien ya sospechaba que algo no cuadraba. Notó su expresión preocupada al salir del trabajo y decidió seguirlo. Sabía que Goto había estado en su casa y entendió que Yoshida aún no le contaba todo. Ya antes le había preguntado quién estaba con él, y al mencionar solo a Sayu, le quedó claro que le ocultaba cosas. Mientras tanto, Sayu le preguntaba a Goto sobre sus sentimientos hacia Yoshida. Al principio dudó, pero luego admitió lo que sentía. Lo observaba desde que entró en la empresa y solo se fijaba en él. Sayu lo consideró algo bueno. Le alegraba pensar que Yoshida podía ser feliz si era correspondido, así que decidió apoyarlos. Mishima no estaba convencida, le hizo ver a Yoshida que lo que ocurría en su casa era confuso. No le pedía que expulsara a Sayu, pero sí que pensara en sus prioridades. Si realmente quería a Goto, debía actuar como tal. Creía que Yoshida confundía admiración con amor, o que sus sentimientos por Sayu estaban cambiando. Le advirtió que ser tan considerado podía impedirle conseguir lo que de verdad quería. Luego se marchó sin decir más. Más tarde, Yoshida acompañó a Goto a la estación. Ella expresó su opinión sobre Sayu, la veía como una chica inestable, aún sin conocerse bien, y que posiblemente más adelante desarrollaría emociones inesperadas. Eso dejó a Yoshida pensativo. Aún así, Goto le ofreció su apoyo, tanto en el trabajo como en lo personal. En otra escena, aparece Kyuya Yaguchi, nuevo empleado del minimercado. Al coincidir con Sayu en su turno, la reconoció de inmediato y la llamó por otro nombre. Sayu se tensó al instante y lo negó, pero él insistía. Asami intervino rápido, notó la incomodidad y lo envió a otra sección para dejar a Sayu en paz. Antes de que ella hablara, Asami la frenó. Comprendía que no era el momento. Más tarde, Yaguchi esperó a Sayu afuera. Intentó seducirla y le pidió ir a su casa. Ella lo rechazó sin dudar, pero él la amenazó con contar su pasado. Sin opciones, Sayu aceptó, poniendo como condición avisar al dueño de casa. Yaguchi prometió que solo hablarían y se iría antes de que Yoshida volviera. Sayu le escribió a Yoshida avisando que llevaría a casa a un superior del trabajo. Le aseguró que no debía preocuparse, ya que se iría antes de su regreso. Una vez en casa, Yaguchi no entendía cómo Yoshida vivía con Sayu sin haber intentado nada. Se acercó, insistió en que no podía resistirse a una chica como ella. Sayu trató de apartarlo, lo abofeteó, pero él la acorraló usando su fuerza. Atrapada, Sayu se lamentó por haberlo dejado entrar. Si algo pasaba, arruinaría su amistad con Asami, podría meterse en problemas con la policía y afectaría a Yoshida. No podía permitirse fallarle a quienes confiaban en ella. Justo entonces, la puerta se abrió. Yoshida regresaba. Al ver la escena, no necesitó detalles. Miró a Sayu, esperando su decisión. Sayu no duda. Ante la pregunta silenciosa de Yoshida, asiente sin pensarlo y él expulsa a Yaguchi con fuerza del departamento. Mientras lo arrastra hacia la salida, tiene que escuchar las palabras torcidas de aquel tipo. Yaguchi insiste en justificar sus actos, diciendo que Sayu usa su cuerpo para conseguir un techo, que no hay nada malo en aprovecharse de eso, y que Yoshida, en el fondo, se siente un héroe por pensar que la está rescatando. Lo acusa de ser igual de culpable, afirmando que como ninguno tiene permiso de los padres, ambos son técnicamente criminales. Agotado por el cinismo, Yoshida se rehúsa a discutir más. Solo deja claro que no quiere convertirse en uno de esos adultos que destruyen todo lo que tocan. Una vez que Yaguchi se va, el enojo lo abruma, no por lo que le dijo a él, sino porque nadie hizo nada por Sayu. Todos la dañaron y la ignoraron. Nadie se hizo responsable. Al regresar, Sayu lo espera devastada. Le confiesa que antes había estado con ese tipo muchas veces, como si fuera algo común, pero esta vez, cuando creyó que iba a pasar lo mismo, sintió un miedo profundo. Yoshida la abraza y le reconoce que se defendió bien. También le aclara que lo sucedido es responsabilidad suya por tenerla allí y que necesita pensar más en sí misma. No quiere que vuelva a lastimarse. Le explica que aquellos que la dañaron no sienten culpa, pero si ella no se valora, nadie podrá protegerla. Yoshida desea que Sayu viva una adolescencia normal, que vaya a la escuela, tenga amigos, aprenda y crezca. Ver que eso no sucede le duele. Sabe que es egoísta de su parte, que ya no está seguro si la ayuda por su bien o por el suyo, pero quiere que ella empiece a valorarse. Sayu, entre lágrimas, le agradece. Esa noche toma una decisión, esforzarse para cambiar. Al día siguiente, en el trabajo, Asami le pregunta si ocurrió algo con Yaguchi. Sayu solo responde que no pasó nada, acompañando su respuesta con una sonrisa forzada. Asami no queda convencida, confronta a Yaguchi directamente, y él, con descaro, cuenta que fue a su casa para proponerle estar con él. Asami se enfurece, no necesita saber más para entender que cruzó los límites. Le da una bofetada, acusándolo de haber intentado herir a alguien ya rota. Le deja claro que tiene que disculparse. Yaguchi accede, dice que no se arrepiente de haberle hecho la propuesta, pero
admite que intentó forzarla. Sayu le pregunta por qué no le contó a Asami sobre su pasado. Él responde que lo prometió a cambio de entrar a su casa. Sayu se ríe sin fuerza, lo llama raro, le dice que no puede perdonarlo, aunque ya no está tan enojada. Aún así, le advierte que si vuelve a intentar algo así, se enojará de verdad. Esta vez, Yaguchi entiende el límite. Sayu se siente agradecida. Yoshida y Asami estuvieron ahí para protegerla. Más tarde, Yoshida le avisa que se quedará en la oficina. Asami aprovecha para quedarse con Sayu. Pasa por su casa a recoger su kit de pijamada y Sayu se sorprende al ver lo grande que es su hogar. Asami le explica que su padre es político y su madre abogada. Tienen lujos, pero ella siempre se sintió sola. Es la primera vez que le cuenta a una amiga sobre su familia. Sayu le habla de su vida. Viene de Hokkaido, pasó por muchas casas, huyó de todo, hasta que conoció a Yoshida y a ella. Entendió que lo que hacía era un error. Más tarde, Asami la lleva a su lugar favorito para ver las estrellas. Allí le cuenta que sus padres siempre estaban ocupados. Para llamar su atención, empezó a vestirse como chica, gal. Sus padres reaccionaron con furia. Para evitar problemas, se enfocó en los estudios. Su madre quiere que sea abogada, pero ella sueña con ser escritora. Cuando se lo dijo a su madre, esta se opuso. Iniciando su primera gran pelea, su padre la llevó a ver las estrellas y le dijo que sus problemas no eran nada comparados con el cielo. Ella entendió algo distinto. Bajo ese cielo inmenso, cada persona tiene su historia y su camino. Asami le recuerda que también tiene la suya y que pase lo que pase, le pertenece. Sayu se emociona. Aunque fue un camino duro, esas palabras la calman. Asami le dice que llegó hasta allí por su cuenta y que eso la hace increíble. También le recuerda que está bien descansar. Sayu caminó sola todo ese camino, pero ahora podía volver a levantarse. Más tarde, Yoshida regresó a casa. Al verla, se disculpó por no protegerla. Ella lo tranquilizó. Antes solo huía, siempre encontrando dolor. Pero desde que vivía con él, empezó a pensar en su futuro. Ya no se preguntaba cuán lejos escapar, sino hacia dónde avanzar. Le pidió quedarse un poco más. Yoshida, conmovido, acarició su cabeza, la vio como una chica increíble y le prometió ayudarla a recuperar su vida. Sayu sonrió y lo abrazó. Otro día, Asami notó un auto negro de lujo frente al minimercado, pero nunca entraba. Mientras tanto, Mishima observaba cuánto había cambiado Yoshida, lo veía más alegre, atento a los mensajes de Sayu. También notó cómo Gotu se le acercaba más y la invitó a comer. Durante la conversación, Mishima le preguntó si no temía que Sayu le quitara a Yoshida. Gotu respondió tranquila: no se puede controlar el corazón de nadie. Puedes esforzarte o interferir, pero eso no garantiza nada. Mishima preguntó si valía la pena luchar. Gotu dijo que aunque tuerzas el destino, todo vuelve a su lugar. No es rendirse, es aceptar la realidad. Molesta, Mishima la acusó de tener miedo. Gotu dijo que precisamente porque le gustaba, sabía que no podía cambiarlo. Más tarde, Mishima insistió en conseguir su número, ya que Sayu y Gotu lo tenían. También lo criticó por actuar siempre por otros sin pensar en sí mismo. Al ver que él no entendía, le confesó que le gustaba y que por eso tomó su número sin permiso. Luego le pidió por mensaje ir al cine. Su respuesta afirmativa la hizo reír. Esa noche, cenando con Sayu, Yoshida pensó en lo que Mishima le dijo. Había tomado muchas decisiones por ella, pero no sabía si fueron las mejores o solo lo que él creía correcto. Al día siguiente quiso ayudar en casa. Sayu insistió en hacerlo sola, pero tropezó y cayó sobre él. Yoshida notó una toalla mojada encima y fue a ducharse. Sayu siguió limpiando y pidió revisar una caja en el armario. Allí encontró su anuario escolar. Al abrirlo, vio una foto de Yoshida con una joven. Cuando él volvió, explicó que era su exnovia, una antigua superior admirada. Lo dejó porque era demasiado intenso. Amar para él era desear la felicidad del otro y, si era posible, causarla. Sayu reflexionó sobre sus propias emociones, luego lo regañó por intentar fumar en casa. Él rió y ella lo observó en silencio. Otro día, el mismo auto negro volvió. Esta vez, alguien bajó. Sayu se agachó nerviosa. Yaguchi, notando su reacción, la ayudó a esconderse en el almacén. Atendió al visitante, quien dejó una tarjeta con el nombre Isa Ogiwara, buscando a Sayu. Yaguchi negó conocerla y el hombre se marchó. Sayu le contó a Asami que era su hermano mayor. Sabía que ya la habían encontrado, pero no estaba lista para volver. Aceptaba que no podía seguir huyendo. Más tarde, Sayu se cruzó con Mishima. Al saber que su hermano estaba cerca, Mishima la llevó a una sala de karaoke para protegerla. Desde allí, le escribió a Yoshida diciendo que estaban pasando un buen rato. Después de cantar, Mishima le recordó que ya no podía postergar lo inevitable. No debía preocuparse por tareas o compras. Había algo más importante que atender y Yoshida lo entendería. Mishima le explicó que ella y Yoshida dependían emocionalmente uno del otro. Le preguntó si podía alejarse sin romperse o si sabía lo que sentía. Sayu dudó. Volver a casa sin lograr nada parecería fracasar. Poco después, Yoshida llegó por ella. Al verlos hablar de cosas simples, Mishima no ocultó su tristeza. Al irse, se dejó caer, sabiendo que él nunca la miraría así, aunque también lo amaba. De camino a casa, Sayu vio un cartel del festival de verano y le pidió ir. Al llegar el día, Yoshida quedó sorprendido con su yukata. Ella contó que apenas fue a festivales en su niñez y nunca tuvo con quien compartirlos. Esta vez lo eligió a él. Durante el evento, notó que él evitaba mirarla, lo convenció de ir tomados de la mano. Al ver los fuegos artificiales, Yoshida pensó cómo sería su vida sin haberla conocido, vacía. Al volver en sí, Sayu no estaba.
estaba. Se asustó, pero ella reapareció. Solo fue a tirar la basura. Sayu le tomó la mano y le preguntó si pensó que se había ido. Al ver su reacción, entendió cuánto se alteraría si desapareciera. Luego le preguntó si creía que regresaría a casa. Él le pidió no pensar en eso todavía. Al terminar el festival, Sayu confesó que siempre dio nombres falsos, menos a él. Con Yoshida respondió con su verdadero nombre sin dudar. Le sorprendía no haberlo notado. Preguntó por qué. Él solo le acarició la cabeza y le dijo que lo mejor era que regresara. Aunque dolida, Sayu asintió. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta. Yoshida abrió y se encontró con Isa Ogiwara, el hermano mayor de Sayu. Ambos quedaron en shock. Isa dijo que vino a buscarla. Sayu respondió que no estaba lista. Él la regañó por desaparecer y cortar contacto. También cuestionó a Yoshida, asegurando que los adultos pueden fingir. Sayu lo defendió con firmeza. Más tarde, Yoshida pidió el día libre para quedarse. Isa directo les preguntó si había algo inapropiado entre ellos. Ambos lo negaron. Aceptando la respuesta, Isa le agradeció a Yoshida por cuidarla. Luego le informó que su madre estaba preocupada. Sayu no le creyó. Isa explicó que, tras su desaparición, mucha gente fue a casa. Su madre, para evitar escándalos, decía que Sayu no salía de su cuarto. Eso generó rumores. Incluso la escuela pensaba que estaba encerrada. Necesitaban que volviera a aclararlo. Sayu entendió que a su madre solo le importaba la imagen. Isa también lo sospechaba. Sabía que no se detendría hasta lograr lo que quería. Yoshida pidió unos días más. Isa aceptó, pero pidió hablar a solas con su hermana. Después, Sayu y Yoshida se quedaron solos. A pesar de todo, ella se sintió tranquila, no estaba sola. Tiempo después, Sayu habló con su hermano. Isa admitió que pocos adultos acogen a una joven solo por bondad, pero al ver cómo Yoshida se preocupaba, se sentía tranquilo. Su madre llamaba todos los días, cada vez más alterada, exigiendo su regreso. Sayu le explicó a Isa que antes solo quería huir del dolor, pero entendió que la soledad siempre la alcanzaba. Hasta que conoció a Yoshida, él le hizo ver todo lo que había perdido, por eso quería reflexionar, entender qué aprendió y qué debía hacer antes de volver. Isa reconoció su madurez, aunque no estuviera de acuerdo, le concedió una semana más y dijo que diría a su madre que aún no la había encontrado. Luego, Sayu invitó a Asami a casa. Les confesó que volvería en una semana, pero antes quería sincerarse. Nunca tuvo una buena relación con su madre. En la preparatoria estaba sola hasta que conoció a Yuko Masaka, una chica igual de aislada. Gracias a ella, Sayu volvió a sonreír, pero unas chicas comenzaron a acosarla. Yuko explicó que una estaba celosa, un chico del equipo de básquet la había rechazado por Sayu y la culpaban. Nadie entendía por qué alguien como ella se relacionaba con alguien tan introvertida. Sayu no soportaba lo injusto que fue todo. Yuko fue su primera amiga y no notó cuánto daño le causaban por estar juntas. Creyó que podrían enfrentarlo, pero estaba equivocada. Un día la encontró en la azotea. Yuko confesó que siempre la admiró, pero ya no podía sonreír ni protegerla. Le agradeció y se lanzó. Sayu no reaccionó hasta mirar por la baranda y gritar de dolor. Dejó de asistir a clases. Los medios y vecinos comenzaron a rondar. Su madre, harta de los rumores, la culpó, incluso le preguntó si había matado a su amiga. Ahí Sayu se rompió. Le gritó que jamás haría eso, pero que ella nunca entendería. Le dijo que si tanto la molestaba, desaparecería. Luego se lo contó a Isa, quien decidió alejarla un tiempo. La llevó a la estación, le dio dinero para 6 meses y le pidió que llamara si algo pasaba. Sayu creyó que era libre, pero no sintió alivio, solo vacío. Gastó el dinero sin notarlo, se sintió sola, inútil. Pensó que incluso la amabilidad de Isa era solo lástima. Con el celular descargado, creyó que nunca le importó a nadie. Fue entonces cuando cayó más bajo. Tal vez al principio quienes la ayudaban tenían buenas intenciones, pero luego empezaban a desearla. Como no quería volver, acababa aceptando. Al recordarlo, Sayu admitió lo ingenua que fue. Ni siquiera recordaba el nombre del primer hombre. Todo se volvió repetitivo. Al terminar, Asami la abrazó con ternura. Sayu se quedó dormida del cansancio. Eso dio pie a una conversación entre Asami y Yoshida. Ella confesó que imaginaba que Sayu había sufrido, pero no tanto. Yoshida admitió que ni un adulto resistiría tanto. Asami preguntó si de verdad pensaba dejarla volver sola. Él dijo que ya no era cuestión de deber, sino de lo que quería hacer por Sayu. Al día siguiente, Yoshida le contó todo a Hashimoto y Mishima. Luego habló con Isa. Él le preguntó por qué había sido tan bueno con Sayu. Yoshida confesó que la encontró borracho, superando un rechazo y simplemente no pudo ignorarla. Tal vez por lo linda que era, no la dejó sola. Isa aceptó la sinceridad. Isa también le habló de su familia. El padre, presidente de Ogiwara Foods, era mujeriego. Cuando la madre quedó embarazada, él ya estaba con otra mujer y le pidió abortar. Ella se negó. Desde entonces, Sayu fue un símbolo de rechazo. Era alegre, dulce, pero su madre jamás la amó. Días después, Sayu le regaló a Yoshida una libreta con sus recetas favoritas. Luego lo llevó al lugar favorito de Asami, tomó su mano y le confesó que conocerlo le cambió la vida. Si no lo hubiera hecho, seguiría sin enfrentar nada. Era demasiado feliz con él, por eso le costaba irse. Intentó irse varias veces, pero no pudo. Sabía que quedarse sería rendirse y todo lo vivido perdería sentido. Quería demostrar que conocerlo fue lo mejor que le pasó. Le pidió que le deseara suerte. Yoshida, conmovido, no pudo evitar llorar. Le dio todo su apoyo. Faltando un día para partir, Yoshida habló con Hashimoto y Mishima. Ella le sugirió acompañar a Sayu a Hokkaido. Hashimoto estuvo de
de acuerdo, luego Asami lo llamó, Sayu no estaba en el departamento, dejaron todo para buscarla. Mientras conducían, Hashimoto fue directo, le pidió que dejara de evadir sus sentimientos. El trabajo no era más importante que las personas. Finalmente, Sayu los esperaba frente al trabajo. Solo quería ver dónde pasaba sus días. No avisó para sorprenderlo. Su celular estaba sin batería. Esa noche, Sayu le pidió dormir juntos, solo quería abrazarlo. Lo llamó el mejor hotel del mundo y pensar en dejar un lugar tan cálido le dolía el alma. Yoshida le anunció que la acompañaría a Hokkaido, se haría cargo hasta el final y hablaría con su madre. Sayu rompió en llanto, aliviada de no estar sola. Al día siguiente, los tres partieron. Durante una parada por asuntos de Isa, pudieron descansar. Ya de noche, Sayu pidió visitar su antigua escuela. Allí tomó un atajo con Yoshida para subir a la azotea. Apenas pisó el lugar, los recuerdos la golpearon, se acercó a la reja y con lágrimas confesó que Yuko murió por su culpa, que no supo ayudarla. Yoshida notó que su mano estaba herida y la sostuvo con suavidad. Sayu explicó que si no las hubieran acosado, quizás seguirían vivas, pero cometieron errores y el precio fue irreversible. Aún así, debía seguir. Si no se perdonaba, quedaría atrapada. Yoshida la dejó llorar, ella admitió que sola se habría derrumbado. Saber que él estaba ahí lo cambió todo. Finalmente se despidió de su amiga. Después fueron a casa de los Ogiwara. Apenas cruzaron la puerta, la madre de Sayu le dio una bofetada sin decir una palabra. Sayu apenas reaccionó, su madre la acusó de causar rumores y problemas. En ese momento, Isa intervino, presentando a Yoshida como el hombre que la había cuidado durante todo ese tiempo. Ya sentados, la tensión era palpable. La madre continuó con sus reproches, insinuando que Sayu siempre causaba conflictos, pero esta vez Sayu no se cayó. Le dijo que se fue de casa por su culpa, que ni siquiera le importó perder a su única amiga. La mujer contraatacó, criticando a Yoshida por recoger a una adolescente sin pensarlo. Sayu, furiosa, le gritó que siempre desprecia a quienes más la quieren. Con firmeza, Sayu explicó que Yoshida le dio un hogar, la trató como persona, mientras su madre siempre la hizo sentir como un estorbo. Entonces, con total frialdad, su madre le dijo: nunca debí haberte dado a luz. Yoshida, sin decir nada, levantó su vaso de jugo, pero en vez de arrojarlo, lo bebió. Luego, con una calma poderosa, le pidió a la señora Ogiwara que se detuviera. Le dijo que ningún hijo elige a sus padres, ni al revés, pero cuando un niño nace, es deber de los padres protegerlo. Aunque él quería cuidar de Sayu, no podía hacerlo, no tenía derecho. Esa responsabilidad solo era suya. Entonces se arrodilló, en la postura más respetuosa posible, bajó la cabeza y le rogó que cuidara de Sayu hasta que pudiera valerse por sí sola. La escena dejó a todos en silencio. La madre no entendía por qué un extraño haría eso, pero Isa también se arrodilló, ella colapsó y los echó. Isa les pidió que salieran mientras intentaba calmarla. Afuera, Sayu se acercó a Yoshida. Él le confesó que aunque imaginó muchas reacciones, jamás pensó que su madre llegaría a decirle que no debió haber nacido. Nadie merece escuchar eso. Le pidió que se enojara, que gritara. Sayu solo respondió que lo pensó, pero él se adelantó. Entonces se sentaron juntos bajo las estrellas, tomados de la mano. En ese momento, Isa regresó con noticias. Desde ese día, Sayu se quedaría con su madre hasta graduarse de preparatoria. Aunque prometió no regañarla mientras no causara problemas, no lo dijo con mucha convicción. Aún así, las palabras de Yoshida parecían haberle llegado. Sayu también había cambiado. Tal vez, con eso, podían empezar a sanar. Más tarde, Yoshida pidió hablar a solas con la madre. Se inclinó para disculparse por haberle faltado el respeto. Ella le preguntó si de verdad nunca había tocado a Sayu. Yoshida lo negó sin dudar. Luego le preguntó por qué había hecho tanto por ella. Él respondió que simplemente no pudo ignorarla. Al amanecer, ella le pidió que regresara a Tokio y él aceptó. Luego Sayu también habló con su madre, se inclinó y le pidió perdón por haber causado tantos problemas. Le confesó que por años acumuló rabia y por eso huyó, pero que solo consiguió más dolor. Su madre dijo que no iba a disculparse porque no sabía qué hizo mal, pero admitió que al escuchar a Yoshida entendió algo. Sayu, con lágrimas, sonrió. Su madre también, por primera vez. Le pidió que se quedara hasta graduarse, aunque tuviera que repetir el año. Esa noche, Sayu se metió en la cama de Yoshida. Quería dormir con él por última vez. Le preguntó si no sentía nada. Él se negó, como siempre. Ella le recordó lo feliz que fue a su lado, lo mucho que significó para ella. Le preguntó si no quería hacer algo para no olvidarse. Yoshida se sentó y le dijo que no podría olvidarla, aunque quisiera. Habían vivido juntos más de 6 meses, sin ser pareja ni familia, pero compartieron momentos que los marcarían para siempre. Sayu, entre lágrimas, dijo lo mismo. Al día siguiente, en el aeropuerto, Isa intentó darle dinero a Yoshida, pero él lo rechazó. Le pidió que si alguna vez tenía tiempo, visitara a Sayu. Luego, inesperadamente, le preguntó si estaba enamorado de ella. Yoshida lo negó, recordándole que era una chica de secundaria. Isa respondió que el amor no entiende de edades y le agradeció por todo. Más tarde, Yoshida y Sayu hablaron a solas. Ella se confesó, le dijo que sus sentimientos eran reales, pero que no quería repetirlos. Él insistió en que no podía verla de otra forma. Ella lo entendió, pero le preguntó si tendría una oportunidad cuando creciera. Él bromeó diciendo que para entonces sería un viejo, pero ella lo interrumpió, le tomó la mano y juró que lo volvería a ver. De regreso en Tokio, Yoshida cocinó con la libreta de recetas que Sayu le había dejado, pero la sopa sabía mal. Recordó las
la de Sayu y rompió en llanto, porque en el fondo, quien no estaba bien era él. Pasaron los años, Yoshida seguía en la oficina, Asami Yuki, su compañera, ahora lideraba un proyecto, Gotou lo invitó a cenar, pero él tenía otros planes, reunirse con Asami para hablar de la novela que ella escribía. Era parte de su rutina. Esa noche, al regresar a casa, vio a una joven junto a un poste de luz, se detuvo, la reconoció al instante, era Sayu. Él le preguntó qué hacía allí a esas horas. Sayu respondió que sí tenía un hogar, pero estaba muy lejos, y le pidió con voz firme que la dejara quedarse una vez más. Y así termina esta historia.